Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Moto G Stylus y quieres sacarle el máximo a este teléfono, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips, así que comencemos. Bueno, comencemos con uno de los mejores trucos de los teléfonos de Motorola y es la forma de poder encender la linterna de una manera súper fácil utilizando un movimiento, y es como si simplemente estuviese haciendo con un hacha o algo así. Haces así y simplemente se va a encender la linterna de tu teléfono. Sin embargo, si no tienes esa función activada, puedes ir aquí a la aplicación de Moto en tu teléfono y aquí tienes la lista de varios gestos que puedes utilizar para entonces activar estas funciones, como tenemos aquí la parte de la linterna rápido, que simplemente hace ese movimiento y entonces vas a encender la linterna de tu teléfono. Otro gesto que también tienes aquí en la aplicación de Motorola es la de dejar los 3 dedos apretados sobre la pantalla para entonces hacer una captura de pantalla de una forma mucho más fácil que tener que estar apretando botones. Y para poder hacerlo vas a tener que dejar los dedos apretados por unos segundos en la pantalla para que entonces se registre la captura de pantalla. Dejamos los 3 dedos aquí en la pantalla y aquí entonces hacemos una captura de pantalla súper fácil. Otro gesto que también está en la aplicación de Motorola es la de activar el modo de no molestar de una manera súper fácil. Digamos que por ejemplo estás en una reunión, en tu trabajo, en la escuela, etcétera, y quieres activar el modo de no molestar, pues entonces simplemente tienes que girar el teléfono y lo colocas boca abajo encima de una mesa. Aquí tenemos en la aplicación de Motorola de girar para activar el modo de no interrumpir, lo activamos aquí y entonces cuando vire el teléfono sobre una mesa se va a activar el modo de no molestar. Algo que para mí es súper importante hacer en un teléfono Android es cambiar y modificar el modo de configuración rápida, y para poder acceder a él simplemente deslizamos en la parte de las notificaciones y bajamos un poco más donde tenemos esta pequeña rayita para entonces tener acceso aquí al modo de configuración rápida. Y seguramente aquí hay varios botones que quizás no utilizas, y para poder modificarlo simplemente apretamos el lapicito que está en la parte inferior y aquí entonces podemos arrastrar algunos de estos botones en la lista de arriba y la de abajo para entonces borrar algunos y añadir otros que queramos. Digamos que por ejemplo nunca quiero compartir ningún comentario, pues puedes arrastrarlo aquí para entonces tenerlo fuera de este menú de configuración rápida. Digamos que por ejemplo prefiero tener constantemente el de tema oscuro para poder cambiarlo cuando quiera en el teléfono, pues entonces lo puedo arrastrar a este tope de la lista para que entonces esté disponible en la configuración rápida del teléfono. Bueno, pasemos entonces a hablar de los trucos sobre el stylus de tu teléfono, porque obviamente se llama Moto G Stylus, y la parte más importante es que aun cuando tienes el teléfono con la pantalla apagada puedes sacar el stylus, ¿verdad? Sacándolo aquí, y el teléfono se va a activar para que puedas entonces tomar notas rápidamente aun cuando el teléfono esté desbloqueado, para que puedas tener acceso a las notas aún, ¿verdad? De una manera súper rápida y puedas comenzar a escribir alguna nota para que no se te olvide sin tener que ni siquiera entrar a tu teléfono. Cabe la pena recalcar que el teléfono viene con 2 aplicaciones para tomar notas, y si vamos entonces a la parte de configuración y a la parte del lápiz, pues entonces podemos tener acceso a cambiar cuál aplicación queremos cuando entonces tenemos el equipo bloqueado para entonces comenzar a escribir. El teléfono viene con la aplicación de Notas Moto, pero obviamente también puedes utilizar la parte de Notas de Keep, que obviamente es la aplicación que Google prefiere o que Google, ¿verdad?, ha creado para los teléfonos. Así que todo depende de lo que quieras utilizar, si quieres utilizar la de Moto o si quieres utilizar la de Google, porque se conecta a la nube, etcétera, como tú quieras, pues tienes acceso a estos 2 tipos de aplicaciones. Otra cosa que también puedes hacer utilizando el stylus es que por ejemplo cuando lo sacas por primera vez, pues tienes acceso a unos botones de configuración rápida o de acciones rápidas con el stylus para que puedas hacer varias cosas sin tener que, ¿verdad?, pensar mucho, sino que lo tienes aquí rápidamente en el teléfono. Puedes tener acceso a muchas funciones, como por ejemplo hacer capturas de pantalla, grabar GIF y mucho más, pero todo esto lo podemos personalizar apretando el botón de configuración aquí en la parte inferior, y aquí podemos borrar o sacar de este menú de configuración rápida para tener acceso a las aplicaciones o los servicios que queramos. Digamos que por ejemplo no quiero nunca el libro de colorear, pues entonces puedo borrarlo y entonces añadir quizás otra aplicación. Digamos que por ejemplo quiero tener la calculadora, pues entonces puedo tocar aquí la calculadora para poder añadirla a esta lista de aplicaciones rápidas que puedes añadir utilizando el stylus. Como mencioné, con el stylus también puedes hacer capturas de pantalla súper fácil, y digamos que entonces tocas aquí el botoncito del pequeño lápiz y aquí entonces apretamos el botón de captura de pantalla, que es como una mano, ¿verdad?, con un cuadrado alrededor. Pues tocamos aquí y hacemos entonces una captura de pantalla que obviamente podemos editar utilizando el stylus si queremos, ¿verdad?, para poder tener más precisión a la hora de quizás de dibujar. Digamos que por ejemplo quiero decir aquí a la persona que se enfoque en la aplicación de Duo, quiero hacer quizás una flecha. Tienes acceso a muchas formas de poder personalizar y editar estas capturas de pantalla antes de enviarlas. Otra cosa que también puedes hacer utilizando el stylus es grabar GIF o fotos animadas súper fácil, así que apretamos aquí el botoncito del stylus
stylus y apretamos el botón que dice GIF. Aquí podemos apretar este botón y el teléfono nos va a preguntar si queremos grabar la pantalla. Aquí podemos agrandar el tamaño de este espacio, podemos moverlo apretando las dos líneas que tenemos aquí en la parte inferior, y entonces cuando queremos ya alinear todo lo que queremos, apretamos el botón de grabar y obviamente él va a grabar algunos segundos, no mucho tiempo, para entonces hacer esta foto animada. Vamos a pararlo aquí y aquí entonces tenemos nuestra foto animada que obviamente podemos compartir sin ningún problema, ¿verdad? Con bastante facilidad, para entonces poder compartir esta foto animada de cualquier cosa que quieras grabar en la pantalla de tu teléfono con mucha más facilidad. Ahora bien, eso no es lo único que podemos hacer con este stylus, ya que podemos configurar algunas cosas en cuestión de cómo es que funciona. Vamos aquí a la parte de configuración y bajamos hasta que encontramos la parte de lápiz, y aquí podemos modificar varias cosas bien importantes, como por ejemplo decirle al teléfono que nos recuerde cuándo fue que sacamos el stylus, para que no se nos olvide que lo hemos sacado y que lo dejamos quizá en un lugar donde no queramos. Y otra cosa también bien importante es que el teléfono te va a poder recordar dónde y cuándo fue la última vez que sacaste este stylus, para que por ejemplo si no lo encuentras o se te perdió, pues sepas cuándo exactamente fue la última vez que lo sacaste y dónde entonces fue esa ubicación donde sacaste este lápiz, para que entonces eso pueda ayudarte a encontrarlo con más facilidad. Algo que también a mí me encanta cambiar en un teléfono cada vez que tengo uno nuevo es activar el modo oscuro en el teléfono, porque prefiero cómo se ve todo así más negro, colores más oscuros. Así que para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, deslizamos un poco más, entramos aquí y vamos a ir a la parte de pantalla y activamos aquí el tema oscuro. Aquí obviamente está activado, pero pueden ver entonces cómo se ve el tema, ¿verdad? Más brillante o el tema claro. Vamos a activar otra vez el tema oscuro. Podemos tocar aquí el botón para decirle al teléfono que lo programe. Si quieres una persona que quiere que se active el modo oscuro cuando es de noche, pues tiene acceso a todo eso. Puedes activarlo de atardecer a amanecer, para que entonces de una manera más inteligente se active, o en una hora personalizada para que tengas más control de cuándo es que se activa este modo oscuro. Otra cosa que también podemos activar y personalizar en la parte de configuración de pantalla es la función de pantalla interactiva, para que el teléfono te muestre notificaciones, la hora y mucho más, aun cuando el teléfono tiene la pantalla apagada entre comillas. Aquí podemos tener aquí la parte de pantalla interactiva que está encendida, le podemos dar aquí a la parte de configuración y tenemos varias opciones, como por ejemplo cambiar el reloj. Tienes aquí acceso a varios relojes que puedes personalizar y tenerlo en tu pantalla siempre activada. Podemos entonces activar la función de tocar para activar las diferentes, ¿verdad? Que se active esta pantalla interactiva o que siempre esté constantemente encendida. Todo depende, ¿verdad? En qué sentido tú quieres tener este sistema de pantalla siempre activa. Así que vamos entonces a ver cómo se ve esta pantalla siempre activa. Aquí tenemos el teléfono y en unos segundos se va a activar la pantalla siempre activa. Aquí podemos ver, obviamente se ve bastante oscuro aquí el teléfono, pero podemos tener acceso aquí a varias de las notificaciones, como por ejemplo notificaciones del correo, el reloj, etcétera, y podemos ir directamente a estas notificaciones deslizándonos a ellas, para entonces desde esta pantalla apagada, esta pantalla siempre activa, poder tener más control sobre el teléfono. Otro cambio bien importante que podemos hacer en la parte de configuración de pantalla es activar la frecuencia, o mejorar o expandir la frecuencia en la que se activa la pantalla, se procesan las imágenes y todo. Y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de opciones avanzadas y vamos a ir a la parte de la actualización de la pantalla, frecuencia de actualización. Ahora mismo está de forma automática, pero puedes tener mucho más control para que entonces se mantenga constantemente a 90 Hz, para que entonces la pantalla se vea mucho más, ¿verdad? Activa, que se vea mucho más fluida todo lo que estás utilizando, o dejarlo quizás en el modo inteligente o 60 Hz para que entonces ahorre un poco más de batería, ya que obviamente utilizar la pantalla a 90 Hz constantemente pues va a tener un impacto a la batería comparado si lo usamos a 60 o de forma inteligente. Esta no es la única función avanzada que podemos activar en esta parte de la configuración de pantalla, ya que si bajamos un poco más encontramos la parte de pantalla atenta, y esta función es bastante chévere, ya que una vez la actives el teléfono entonces utilizará la cámara frontal del teléfono para asegurarse de que entonces estás usando el teléfono y no sé, entonces se apaga la pantalla o se baja el brillo de la pantalla mientras estás utilizando el teléfono, y quizás no estás tocando la pantalla constantemente porque estás leyendo o estás haciendo algo que no requiere tocar la pantalla. Pues entonces con esta función de pantalla atenta el teléfono va a ser un poco más inteligente y sabrá cuándo y cuándo no está utilizando el teléfono. Tu nuevo Moto G Stylus sin duda alguna es un teléfono con una pantalla bastante grande y puedes sacarle el máximo a esta pantalla, ya que por ejemplo si estás leyendo una página de internet, digamos aquí que estamos en Chrome, puedes activar el modo de multitarea para que entonces puedas activar el modo de pantalla dividida, para que puedas tener dos aplicaciones abiertas a la misma vez. Y para poder hacer eso dejamos el dedo apretado en el icono de la aplicación aquí arriba, tenemos aquí el de Chrome, y activamos entonces pantalla
dividida, y aquí el teléfono nos va a poder mostrar cuáles son las otras aplicaciones que tenemos abiertas para poder abrirlas en este modo de pantalla dividida. Así que puedes estar viendo una página en la web mientras ves un video, y lo mejor de todo es que puedes cambiar el tamaño de estas dos pantallas, de estas dos aplicaciones, apretando esta barra en el medio para que tengas más control sobre el tamaño de cada aplicación y puedas hacer mucho más con tu teléfono. Bueno, pasemos entonces a trucos de batería, y algo bien importante que no viene activado extrañamente cuando compras el teléfono por primera vez es activar el que se vea el porcentaje de la batería constantemente en la barra superior del teléfono. Y para poder hacer eso vamos a ir a la parte de configuración, batería, y obviamente le vamos a dar aquí a mostrar el porcentaje de la batería para poder verlo constantemente y que sepamos cuánta batería realmente nos queda. Ya que estamos aquí, podemos hablar también de algo bien importante, y es el modo de ahorro de batería. Ahora mismo obviamente está desactivado, pero puedes entonces activarlo en cualquier momento para que la batería te dure un poco más y el teléfono sea un poco más inteligente a la hora de utilizar la batería de tu equipo. Podemos aquí activar la parte de que si queremos activarlo según un porcentaje, digamos que por ejemplo cuando se active el porcentaje, cuando llegue quizá a 20% o 25%, podemos aquí activarlo en el porcentaje que queramos, para que entonces de esa manera el teléfono sea más inteligente a la hora de activar este modo de ahorro de batería, para que entonces obviamente te dure un poco más. Otro truco importante de la batería es poder entonces extender cuánto tiempo a largo plazo te va a durar la batería, ya que cargar el teléfono constantemente hasta 100% y dejarlo en 100% por mucho tiempo, eso es lo que entonces degrada y gasta la batería en cuestión de un largo plazo. Y el teléfono tiene formas de poder proteger la batería, dándole aquí a la parte de carga optimizada. Aquí entonces el teléfono de forma inteligente va a cargar el teléfono solamente hasta 80%, y después entonces ese último 20% cuando realmente lo necesitas. Así que puedes activar esta función para que si quieres que el teléfono te dure la batería a largo plazo, pues entonces esta es la función que tienes que activar. No obstante, el teléfono también tiene otras formas de proteger la duración de la batería a largo plazo, ya que podemos darle aquí a la función de protección contra sobrecarga, y es que por ejemplo si el teléfono está 3 días constantemente llegando a 100%, pues entonces el teléfono va a limitar a que la batería no se cargue hasta el 100% un cuarto día más, para que entonces la batería te pueda durar mucho más tiempo a largo plazo y no se degrade tan rápido. Pasemos ahora a trucos de la cámara, y algo también bien importante es entonces cómo podemos activar un gesto para activar la cámara súper rápida. Y lo bueno en Motorola es que puedes hacer como un gesto como de estás virando el teléfono, y aquí activamos la cámara sin ningún problema, y eso obviamente lo vas a poder controlar desde la aplicación de Moto. Así que puedes ir aquí y activar esa función si es que la quieres tener en tu teléfono. Un aspecto bien importante de tu teléfono es que tiene varias cámaras en su parte trasera, y vamos a sacarle el máximo a estas cámaras, y es que entonces puedes cambiar entre los diferentes modos de captura. Aquí tenemos simplemente 1x, que podemos entonces tomar la foto aquí de nuestro personaje, pero también podemos activar el modo macro para poder acercarnos un poco más y capturar más detalles más cerca que quizás no podría hacer del modo regular. Y también tenemos una cámara ancha para poder ver entonces un poco más de la escena que quieras capturar, así que asegúrate de que puedes cambiar entre las diferentes cámaras dependiendo de lo que quieres capturar. Aquí estamos obviamente en un estudio con mucha iluminación, pero digamos que por ejemplo estás en un lugar donde hay mucha iluminación o hay poca iluminación, el teléfono te permite cambiar la exposición, es decir, cuánta luz entra a la foto, para que entonces puedas decidir si se ve más brillante o más oscura. Y para poder cambiar eso simplemente toca la pantalla, y aquí va a aparecer como un sol pequeño. Aquí entonces puedes deslizarlo hacia arriba hacia abajo para entonces cambiar cuánta luz entra en la foto, para que puedas tener más control a la hora de cuán brillante o cuán oscura se ve la foto que quieres capturar. Tu nuevo Moto G Stylus tiene más funciones también escondidas aquí en la parte de la cámara, y para poder activarlas apretamos la pequeña flecha que está en la parte inferior, y aquí entonces tenemos acceso a varias funciones, y para mí la más importante es la de poder cambiar el tamaño de la foto. Aquí obviamente está el tamaño regular de 3 a 4, pero también podemos activar el tamaño de 9:16 para que entonces la foto sea mucho más larga, para que entonces tengas otra forma de capturar otro tipo de fotos en tu teléfono, activando una función bastante simple. Ahora bien, digamos que por ejemplo estás capturando algo que se está moviendo súper rápido, tu teléfono también tiene una función para capturar muchas fotos rápidamente en cuestión de ráfaga, como también se le conoce, y para poder hacer eso dejas el dedo apretado en el botón para capturar fotos, y el teléfono va a tomar muchas fotos rápidamente. Aquí podemos ver 6, 7, 10, así que el teléfono puede capturar muchas fotos rápidamente para que no te pierdas ni un segundo de eso que quieres capturar. Algo bien importante que debes saber a la hora de capturar selfies con tu teléfono es que digamos que por ejemplo estás en una barra o un lugar donde no hay mucha luz y quieres que entonces se iluminen tus selfies. Obviamente el teléfono tiene un flash en la parte frontal, una luz que te ilumine, pero puedes activar aquí las funciones expandidas del teléfono, donde entonces podemos ir aquí a la parte de el pequeño rayito, podemos aquí tocar el rayo activado, y pueden ver entonces
cómo la pantalla se ve más blanca ahora alrededor de mi cara, para que entonces esa forma se va a iluminar mi cara mucho mejor cuando entonces estás en un escenario con poca luz. Otra cosa que también a mí me encanta activar cuando entonces estoy utilizando un teléfono es otra forma de poder capturar la foto, ya que obviamente podemos tocar el botón para capturar una foto, pero a veces que quizás estás tomando un selfie o una foto que quizás no puedes tocar el botón con tu otro dedo o de otra manera, pues para poder cambiar que puedas tomar una foto tocando cualquier parte de la cámara, vamos a ir entonces a la parte de configuración en el teléfono para entonces poder cambiar esa parte, y le damos aquí a la parte de configuración de captura y podemos decir al teléfono que toque cualquier parte para capturar, y entonces cuando vayamos aquí otra vez a la cámara puedo simplemente tocar donde yo quiera y ahí va a tomar una foto. Puedo tocar donde yo quiera en el teléfono y entonces capturar una foto para que sea mucho más fácil capturar lo que quieras capturar. Otro cambio bien importante es la de poder apagar el sonido cada vez que tomes una foto, para que por ejemplo si estás en un escenario donde no se supone que estés tomando foto y no quieres que nadie se entere que estás tomando una foto, pues vamos aquí a la parte de configuración y bajamos un poco hasta la parte de configuración de captura, y aquí apagamos el sonido del obrutador o el sonido de poder capturar una foto, para que entonces el teléfono lo haga de una forma más silenciosa. Y ahora que estamos aquí también en la parte de configuración de la cámara, podemos activar la parte de cuadrícula de asistencia, para que entonces el teléfono te muestre una cuadrícula a la hora de tomar una foto y puedas organizar mejor lo que quieres capturar. Sin embargo, otra cosa que también podemos activar es la parte de nivelador, para saber entonces que el teléfono está derecho a la hora de tomar una foto. Entonces ahora cuando vayamos aquí a capturar una foto, podemos ver entonces cómo vemos la cuadrícula alrededor de la foto que tenemos aquí, y cómo la línea del medio nos dice que entonces ahora sí el teléfono está derecho para tomar una foto, entonces que quede súper bien. Y con eso hemos terminado este video de trucos y tips para tu nuevo Moto G Stylus. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido bastante. Si tienes alguna duda o pregunta, o tienes algún otro tip que quieras compartir con más personas, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.